Esto es Teoría del Poder. El resultado de las guerras de religión y la reforma protestante durante el final de la Edad Media en Europa y el comienzo de la Edad Moderna hizo ver la necesidad que tenían muchos pueblos de generar un concepto de nación-estado, la necesidad también de rebelarse ante el poder absoluto que tenía la Iglesia Católica y que quería menoscabar el poder de los nacionales. Es por eso que se dio impensadamente un auge del poder de los reyes. Pero también esto dio paso a que aparezca una nueva situación desde el fondo de las clases más marginadas de las sociedades. Un concepto moderno de soberanía, una idea necesaria de mayor apertura y democratización de las nuevas sociedades. Esto es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Los políticos y la tolerancia religiosa. Los episodios sangrientos de la guerra religiosa en Francia entre hugonotes o calvinistas y católicos, tales como la terrible noche de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, dieron nacimiento a un grupo de gente intelectual denominado los políticos, que analizando con alarma los resultados visibles de las guerras de religión en Europa y en Francia, fundamentaron varias conclusiones interesantes. Los políticos descubrieron la necesidad de imponer la tolerancia entre las diversas religiones coexistentes dentro de un mismo Estado. La mayor parte de estos pensadores eran católicos, pero habían también protestantes, todos de idéntica posición nacionalista. Aceptaron desde luego como irremediable el hecho de que la división de la cristianidad y luego la imposibilidad de la coacción o el convencimiento de unas sectas sobre otras, estimando que las guerras de religión habían causado daños irreparables, defendían la convivencia de salvar del naufragio a todo lo que fuese susceptible de salvarse, permitiendo las diferencias religiosas en un ambiente de paz, pero manteniendo a toda costa la unidad nacional. Consideraron sobre todo que el poder real era la columna vertebral de la paz y la tranquilidad pública y que el rey era el único garante y eficaz de la unidad nacional por encima de las sectas religiosas y los partidos políticos. Juan Bodino y su personalidad. Juan Bodino, de extracción burguesa, nació en la ciudad de Angers de una familia de clase media. Siguió en París los cursos de Derecho, graduándose como abogado y algún tiempo después desempeñó las funciones de fiscal. Representó al Estado llano en los estados provinciales y después en los estados generales. Durante las guerras religiosas enconadas entre hugonotes y católicos, Bodino tan pronto se presentó formando en el campo de los católicos como el de los protestantes. En 1572 pudo escapar a las matanzas de la noche de San Bartolomé gracias a su amistad con el duque de Alençon, hermano del rey, quien estaba empeñado en situarse en una posición conciliadora entre ambos bandos en pugna. Entre la multitud de libros y folletería publicados en Francia en el último cuarto del siglo XVI, con motivo de las luchas religiosas y desarrollándose una posición de crítica, se destacó la obra intitulada Les Six Livres de la République, los 6 libros de la República, cuyo autor era Juan Bodino, quien pertenecía al grupo conciliador de los políticos. El libro, que apareció en 1576 basado en las guerras civiles religiosas, estaba destinado a robustecer la posición de la monarquía absoluta y el punto medio de la conciliación y la tolerancia religiosa. Su filosofía política. Bodino, al defender la monarquía absoluta, se presenta como ideólogo de la burguesía en formación, que para adquirir su plenitud económica requería de un Estado centralista y autoritario. La filosofía de Bodino, que surge en una época de transición, aparece en el signo de su tiempo como una mezcla de temas viejos y nuevos. Su autor evidentemente no era de pensamiento medieval, pero tampoco era moderno. Como jurista, Bodino propugnó un estudio histórico y comparativo del derecho, en vez de que los investigadores se dedicasen exclusivamente al derecho romano, que era la tendencia de los juristas de la época.
Sostenía además que el derecho y la política debían ser estudiados no solamente desde el punto de vista histórico, sino también con referencia al medio físico y humano, clima, topografía y raza. La familia, la propiedad y el Estado para Bodino. Se dedica buena parte de su libro al estudio e investigación del fin que cumplen la familia y el Estado. En la primera comprende el matrimonio y la relación de padres e hijos, la propiedad privada y anacrónicamente la esclavitud. La familia para Bodino está compuesta por el padre, la madre, los hijos y los criados con su propiedad común. Es una comunidad de la que surgen todas las demás sociedades para la defensa común y la obtención de las ventajas mutuas. Se forman diversas asociaciones de familias, especie de colegiums, de donde salen los pueblos, las ciudades y otros cuerpos de varias clases. Bodino sostenía que el derecho concluye en los umbrales del hogar y que el pater familias tenía poderes extraordinarios e indiscutibles sobre sus familiares, con autoridad absoluta sobre las personas, la propiedad y la vida de todos ellos. Refiriéndose a la esclavitud, por seguir el pensamiento de Aristóteles, refutó su utilidad y práctica, ridiculizando el pensamiento del filósofo griego que admitía la necesidad natural de tal institución. Bodino se muestra inclinado a aceptar, según lo dice, la existencia de hombres para servir y hombres para mandar, pero a condición de que los hombres que manden sean los espíritus superiores y los que sirven los inferiores. La esclavitud en ese sentido es algo que está en contra de la naturaleza y fuera de la recta razón humana, según Bodino. El Estado para Bodino era básicamente la confederación de las familias. Por consiguiente, para Bodino el Estado es el recto gobierno de numerosas familias y de lo que le es común con potestad soberana. Nos demuestra precisión acerca de lo que es el fin del Estado para con sus súbditos, pero sostiene que sus funciones no se limitan a buscar las ventajas materiales y utilitarias como la paz y la seguridad de la propiedad solamente, sino también otros superiores, como no señala concretamente. A este respecto enseña que el Estado tiene un alma y un cuerpo, y que el alma es superior por más que las necesidades del cuerpo sean apremiantes. Consecuentemente, el gobernante no debe regir los intereses y asuntos del Estado de forma arbitraria y discrecional, sino con conformidad con la recta razón humana. La cuestión de la soberanía para Bodino. El Estado, según Bodino, se diferencia de las demás comunidades formadas por familias en que posee poder soberano. La soberanía es el sometimiento de los súbditos a un soberano que por esta circunstancia no obstaculiza que pueden haber innumerables relaciones entre soberanos y súbditos. Por otra parte, el vínculo político entre ciudadanos es suficiente, aunque la comunidad esté dividida por diferencias religiosas y de idioma, y por la subsistencia de los privilegios locales, consuetudinarios y de casta. El elemento fundamental de la comunidad política es pues el soberano común. La soberanía para Bodino establece que el poder público tiene carácter ilimitado y de superioridad a las leyes. La soberanía, define Bodino, es el poder supremo libre de sujeción de las leyes ejercido sobre los ciudadanos y los súbditos. Este poder es perpetuo, indivisible, ilimitado, inalienable e imprescindible, y no es poder delegado, o si lo fuese, no está limitado ni por las leyes ni por cualesquiera condiciones, y no está sometido a la ley porque el soberano es la única fuente del derecho. Sin embargo, el poder soberano está sometido a la ley divina o a la ley natural, aunque no es responsable ante sus súbditos, sino solamente ante Dios. Esto significa que hay una limitación de carácter religioso-moral para quienes, los gobernantes, ejercen el poder soberano. El primer atributo de la soberanía es dictar leyes a los súbditos, individual y colectivamente, sin previa autorización de ningún poder superior, igual o inferior. Esta teoría de soberanía de Bodino está dirigida contra la tentativa de resurrección del fraccionamiento feudal intentado por consecuencia de las luchas religiosas y en circunstancias en que se impuso el gobierno centralista en Francia. Limitaciones a la soberanía. No obstante, el carácter ilimitado que da Bodino al poder soberano no era, sin embargo, tanto como pretendía para efectos de numerosas restricciones que él mismo consideró haciendo confusa su teoría. En primer lugar, el poder soberano está limitado por la ley de Dios y de la naturaleza. En ese sentido, la ley natural es superior a la ley humana y establece ciertas normas inmutables. La ley natural obliga al cumplimiento de los pactos y el respeto de la propiedad privada. Estos pactos pueden referirse a obligaciones políticas del soberano para con sus propios súbditos u otros soberanos. El soberano tampoco podía modificar las normas referentes a la sucesión del trono ni a la prohibición para enajenar el dominio público.
La confusión de Bodino con relación a la soberanía proviene de la coexistencia de dos conceptos diferentes en su pensamiento. Concebía por una parte la necesidad de aumentar y consolidar las condiciones históricas de la época, los poderes de la monarquía, pero siendo un constitucionalista se inclinaba también hacia la conservación de las antiguas constituciones particularistas del rey. La soberanía y la propiedad privada. Bodino, en muchos aspectos de su teoría, responde a los intereses de la burguesía a la que él mismo pertenece. En ese sentido, demuestra una profunda adhesión al principio de propiedad privada, el cual le induce otra contradicción en su concepto central de soberanía. La propiedad privada en el concepto de Bodino es tan sagrada e inviolable que el monarca no puede atentar contra los bienes de sus súbditos, y de ahí surge el principio de que ninguno de ellos y sin consentimiento de estos se puede establecer sobre los súbditos. Formas de gobierno y revoluciones para Bodino. Contemporiza con la clasificación de Aristóteles acerca de la forma de gobierno y acepta la denominación de monarquía cuando la soberanía radica en una sola persona, aristocracia cuando reside en varias y democracia cuando la ejerce el pueblo, pero considera que no ha existido jamás ninguno de estos gobiernos en su forma pura, porque el gobernante, por más absoluto que sea, requiere colaboradores, y cuando se presume que el gobierno de todos, aunque sean todos los ciudadanos, no es todo el pueblo el que ejerce la soberanía, sino solamente quienes tienen la calidad especial de ciudadanos. Por eso, lo esencial es la fuente de la suprema autoridad. Si procede de un gobierno solamente absoluto, aunque su voluntad soporte la influencia de las voluntades de sus colaboradores, el gobernante es soberano y el gobierno es uno solo. Si aquella voluntad procede de un sector, casta o clase, será una aristocracia, y si procede de todos, será una democracia. Discriminando estas formas de gobierno, se muestra hostil a la democracia porque considera que el pueblo es incapaz de emitir juicios sanos y adoptar resoluciones que sean correctas. Por eso la democracia constituye la peor forma de gobierno, que está muy cerca de la anarquía. De la aristocracia afirma que no es una garantía de seguridad contra las revoluciones, y la monarquía es la que recibe su preferencia, porque encuentra en ella la única forma de gobierno en la que realmente el poder es único e indivisible. En concepto de Bodino, el rey se sobrepone todos los elementos en contradicción del Estado, reconociéndolos y estableciendo su armonía. Diferencia la monarquía legal de la señorial y de la tiranía. La primera tiene títulos perfectos, la segunda proviene del derecho de conquista. La tiranía proviene de la usurpación del poder sin tener derecho alguno a él mediante el ejercicio de la violencia. Juan Altucio y el contrato político y social. En las décadas iniciales del siglo XVII se inició la afirmación gradual de la independencia de la política con respecto a la teología. Las controversias religiosas pasaron a segundo plano y las cuestiones de teoría política fueron secularizándose. Johannes Altusius, holandés de nacionalidad, surgió en esa época como expositor del derecho natural, sosteniendo una teoría de la sociedad y del Estado basada en el contrato, el cual tiene dos formas, una esencialmente política para regular las relaciones entre gobernante y su pueblo, y otra sociológica para explicar la existencia de cualquiera otra agrupación. El primero era un contrato político, el segundo un contrato social. El contrato social se produce en una forma de acuerdo tácito de todas las asociaciones, convirtiéndose las personas en convivientes y compartícipes de los bienes, leyes y servicios que crea la asociación, la cualesquiera que sea la clase posee el doble derecho que, por una parte, define la clase de comunidad, que es el grupo, y por otra, designa una autoridad para administrar los asuntos comunes. Altucio señala 5 clases de asociaciones, que van de lo simple a lo complejo y que son el resultado de las anteriores, más sencillas: la familia, la corporación voluntaria, la comunidad local, la provincia y el Estado. Hay que advertir que dentro de estos grupos se forman numerosos otros que no tienen carácter político. En consecuencia, hay una diversidad de contratos sociales, unos políticos y otros no. El federalismo. El Estado surge de una asociación de provincias y comunidades locales y se distingue por la posesión del poder soberano o majestad. La soberanía reside necesariamente en el pueblo como cuerpo y no pasa jamás en las manos de una familia o clase gobernante. El cuerpo social, mediante el contrato político, imparte a sus administradores el poder necesario para realizar los fines de la asociación. El poder es reversible al pueblo cuando el que posee lo pierde por alguna razón o circunstancia. Como consecuencia, sostiene el derecho de resistencia, que no pertenece a los individuos del pueblo, sino que solo se ejerce mediante unos magistrados especiales llamados éforos.
La estructura del Estado de Altucio es federal. Las partes contratantes no son individuos sino comunidades con capacidad de realizar sus propios fines, aunque no sean soberanos. Consecuentemente, cada comunidad conserva la potestad de separarse del Estado conjunto cuando así le conveniere. Se tratará, pues, de algo similar aproximado a una confederación. Hugo Grocio y su idea sobre el Estado. Hugo Grocio fue otro pensador que se ocupó del tema de la soberanía, aunque incidentalmente. Su sistema de ideas se formó bajo la influencia directa de la lucha revolucionaria del pueblo holandés por su libertad política y religiosa y por su independencia contra el dominio español y la opresión del feudalismo. Esta lucha concluyó con la implantación de una república burguesa de los Países Bajos, donde el poder fue compartido por la nobleza y los burgueses comerciantes ricos. Su tema preferido son las relaciones internacionales entre los estados. En esta labor, Grocio se muestra más influido de otros escritores, como en el derecho positivo sus principales obras son De Jure Belli ac Pacis o Mare Liberum. En la teoría de Grocio sobre el Estado hay una combinación de los principios medievales con los conceptos del derecho natural como ideología avanzada de la época. Pero Grocio, el Estado es la alianza consumada de hombres libres, concertada con el fin de observar con el derecho la utilidad de los comunes. El Estado nació de la acción consciente de los hombres como consecuencia de un contrato. Es una alianza de individuos que resulta de un acuerdo contractual voluntario y que entrega el poder a uno de algunos individuos. Grocio no admite que el pueblo sea depositario de la soberanía ni que su voluntad sea superior a la del gobernante. En tiempos remotos, el pueblo ha sido realmente soberano, pero ha transmitido voluntariamente su poder a las personas elegidas por él. Por eso es que el depositario del poder público es el monarca soberano. La soberanía y el derecho. Grocio define la soberanía como un poder cuyos actos no están sujetos a otro derecho, de suerte que no pueden anularse por el arbitrio de otra voluntad humana, y se distingue un sujeto común del poder y otro sujeto propio. El sujeto común es la soberanía, es el Estado, y el sujeto propio especial son una o más personas, de acuerdo al derecho constitucional de cada Estado. De esta manera, el soberano es el cuerpo político mismo, o sea, el Estado y el gobierno. Consideraba, además, que un pueblo tiene capacidad suficiente para desprenderse completamente de su soberanía e identificó a la autoridad pública con un poder patrimonial sobre el sujeto, sobre el suelo, que puede adquirirse por conquista o transferirse o dividirse. Grocio considera que el hombre se diferencia de los animales por su aspiración a relacionarse con sus semejantes en forma pacífica y ordenada y en conformidad a los dictados de la recta razón. La vinculación de los hombres entre sí es la fuente del derecho, no solo como relación de los hombres, sino de forma positiva, también independiente. El derecho, en ese sentido, es todo acto justo que responde a las condiciones de los seres humanos, racionales y sociales. El derecho natural y el derecho internacional para Grocio son los factores más importantes dentro de la construcción de su pensamiento. Se entiende a Grocio como el padre del derecho internacional, pero basa sus fundamentos políticos y filosóficos en el derecho natural, en la esencia de que cada hombre tiene un conjunto de derechos por el simple hecho de ser humano. Después, de igual manera, Grocio entiende mecanismos de diplomacia como alternativas para el relacionamiento internacional. Eso favorece al desarrollo de las políticas durante la época en la que Grocio vivió. No nos olvidemos que Grocio era un holandés que sirvió también a la corona de Suecia y de esa manera ayudó a través de escritos a solucionar conflictos entre Inglaterra y Francia. Bueno, ese fue el video por hoy en Teoría del Poder. Si te pareció interesante el video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.